Hello, my dear friends. Hola, mis queridos amigos. Today, let's talk about present continuous. El día de hoy vamos a hablar acerca del presente continuo. I am Adelaida Maidana, and this is for my students of second grade. Let's begin. The present continuous talk about things or action that is happening now. ¿Okay? El presente continuo nos habla acerca de acciones o cosas que se están llevando a cabo en este preciso momento. Como podemos ver en esta imagen, acá tenemos personas que están realizando diferentes actividades en este momento. Para describir las actividades que ellos realizan, vamos a utilizar el presente continuo, the present continuous. For example, he is running. Él está corriendo, ¿sí? Okay. Now, for present continuous, we need to know, tenemos que saber también cómo se forma. ¿Cómo formamos el presente continuo? Bueno, para formar el presente continuo debemos utilizar siempre el verbo auxiliar to be. El verbo to be que conocemos, el verbo to be es el am, el is y el are. Tiene estas tres formas de escritura. También vamos a utilizar el verbo principal, que es la acción que describe al sujeto, pero este verbo tiene una particularidad, es la terminación ing, ing. También es conocido como el gerundio ing, ¿no? ¿Y qué significa este ing? Este ing significa ando o endo, ¿ok? Ando, endo. For example, por ejemplo, we have here some verbs. Tenemos aquí algunos verbos. Draw, el verbo dibujar. Work, el verbo trabajar. Sleep, el verbo dormir. Si nosotros aumentamos la terminación ing, ing a este verbo, drawing, entonces el significado sería dibujando, ¿no? La terminación ando. Del verbo work, que es trabajar, la terminación sería working y su significado sería trabajando. Sleep, el verbo dormir, más el gerundio ing, sleeping, la traducción sería durmiendo. Muy bien, de esta manera tan sencilla se van formando los verbos en presente continuo. Como ya conocemos cómo formamos los verbos para el presente continuo, ahora vamos a empezar a formar oraciones. Para las oraciones afirmativas vamos a seguir el siguiente o la siguiente estructura. Primero vamos a empezar con el sujeto, seguido del verbo auxiliar, que en este caso es el verbo to be, en sus formas am, is y are, seguido del verbo principal que describe la acción del sujeto, pero que tiene la terminación ing y el complemento. For example, we have I am talking. I, el sujeto, que significa yo. I. ¿Okay? Ahí lo estamos señalando con el colorcito verde. Am, que es el verbo auxiliar, el verbo to be, que tiene las tres formas. Talk, el verbo que describe la acción. ¿Qué está realizando el sujeto? Hablar. Pero tiene la terminación ing, lo que lo convierte en un presente continuo. Talking, hablando. Yo estoy hablando. Next, you, sujeto. Are, verbo to be. Work, el verbo con la terminación ing. You are working. Tú estás trabajando. Next, he is eating.
El, he, sujeto, is, verbo auxiliar to be, eat, el verbo con la terminación ing, eating. Él está comiendo. Next, they, el sujeto, ellos, are, el verbo auxiliar to be, learn, el verbo aprender, pero con la terminación ing sería, ellos están aprendiendo. De esta manera formamos las oraciones afirmativas. Muy bien, ahora pasemos a las oraciones negativas. The negative sentence. Las oraciones negativas también tienen una estructura particular. Primero, empezamos con el sujeto, el verbo auxiliar to be, pero ahora le vamos a añadir la palabra not, seguido del verbo to be. ¿Sí? Después continúa el verbo principal con la terminación ing. Antes de empezar a realizar oraciones, les voy a mostrar la forma contraída del verbo auxiliar to be más la palabra not. Muchas veces, en vez de escribir is, que es el verbo auxiliar, más el not, muchas veces escriben isn't. ¿Sí? Ambas opciones son totalmente válidas, son correctas. Are not. En vez de escribir are not, podemos escribir aren't. Ambas opciones son válidas. Example, I am not talking. Yo, el sujeto, am, el verbo auxiliar, not, ¿sí? La palabra not y el verbo talk con la terminación ing. Yo no estoy hablando. ¿Ok? Yo no estoy hablando. Next, you are not or aren't working. Tú no estás trabajando. Tú no estás trabajando. Acá puedo utilizar la opción are not o también puedo utilizar la palabra aren't. Ambas opciones son correctas. He is not o isn't eating. Él no está comiendo. ¿Okay? And the last, they are not learning. Ellos no están aprendiendo. Como pudieron ver, las oraciones negativas simplemente tienen la variación de la palabra not. ¿Dónde añadimos la palabra not? Después del verbo to be. Después del am, después del are, después del is. ¿No? Entonces también podemos utilizar esas formas contraídas. ¿Ok? Vamos a las oraciones interrogativas. Interrogative sentence. Las oraciones interrogativas se forman con la siguiente estructura. Ahora no empezamos con el sujeto. Ahora vamos a empezar con el verbo auxiliar to be. A continuación vendrá el sujeto y posteriormente el verbo con la terminación ing. For example, el verbo auxiliar are, el sujeto you y el verbo working. Are you working? ¿Estás tú trabajando? Next, is he eating? ¿Está él comiendo? El verbo auxiliar, el sujeto y el verbo con la terminación ing. Next, are they learning? ¿Están ellos aprendiendo? Muy bien, estas preguntas también son conocidas como las yes-no questions. ¿Por qué yes-no questions? Porque estas preguntas pueden ser respondidas con un simple yes or not. Así que tienen sus short answers, ¿no? Aquí tenemos yes, I am. Sí, yo soy. O no, I'm not. No. Yes, he is. Or no, he is not. O también puedo utilizar no, he isn't. Y por último, yes, you are. O no, you are not. O no, you aren't. Por último, tenemos las informative questions. Informative questions. ¿Qué son las informative questions? Estas son preguntas
informativas, que requieren una información específica. A estas preguntas no las podemos responder con un yes or not. Acá debemos dar una información específica. Para ello vamos a utilizar las WH words. ¿Cuáles son las WH words? Las palabras que empiezan con W y con H, seguido del verbo auxiliar to be, el sujeto, el verbo con la terminación ing. For example, we have where, que sería la WH words, ¿dónde? Are you working? ¿Dónde estás tú trabajando? ¿Ya? Excelente. Next. What? ¿Qué es la WH word? Is el verbo to be, he el sujeto, it el verbo con la terminación ing. What is he eating? ¿Qué está él comiendo? And the last, what are they learning? ¿Qué están ellos aprendiendo? What are they learning? Okay. Como pudieron observar, estas son las oraciones en presente continuo. Todas llevan al verbo, ¿sí?, al verbo principal con la terminación ing, además de el verbo auxiliar to be. Si queremos hacer oraciones en presente continuo, vamos a recurrir a estos dos amigos, el verbo auxiliar to be y el verbo con la terminación ing. De esta manera hemos concluido nuestra lección del present continuous. Remember, stay home, stay safe. Quédate en casita, así vamos a estar mucho más seguros. Eso fue todo por hoy, amigos. Goodbye, everybody.